Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. En la tarde de hoy vamos a tener un programa cuyo título, más o menos, tenemos que ponerle título por razones de trabajo interno nuestro aquí, viene a ser como la Tierra, futuro, humanidad y futuro, mezclado Tierra como planeta, humanidad y futuro. De eso vamos a estar hablando en la tarde de hoy. Pero usted me preguntará, ¿cómo que futuro? Sí, imagine si África y América del Sur en un momento dado se unen. ¿Qué pasaría? Y no solo África y América del Sur. ¿Le interesa el tema? Acompáñenme. El mundo que conocemos hoy no siempre fue así, y el futuro tampoco será igual. A lo largo de la historia de la Tierra, los continentes han estado en constante movimiento, fusionándose en supercontinentes gigantes rodeados por un único océano. Hace 1800 millones de años surgió Columbia. Luego, hace 1000 millones de años fue el turno de Rodinia. Y se estima que hace unos 300 millones de años, Pangea dominó nuestro planeta. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo será nuestro mundo dentro de 250 millones de años? ¿Existirá alguna posibilidad para la humanidad en ese futuro lejano? Hoy vamos a adentrarnos en un escenario inquietante para el futuro de la humanidad, una sombría predicción científica que sugiere que el 92% de la superficie terrestre podría volverse inhabitable para los mamíferos. Y para lanzarnos en esta odisea del conocimiento, tengo el placer de tener conmigo aquí en el estudio a un amigo del programa de muchos años, el doctor Manuel Iturralde Vinén, académico de mérito de la Academia de Ciencias de Cuba. Buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias por acceder a este reto. Buenas tardes, David. Muchas gracias. A mí siempre que es divulgar el conocimiento, lo disfruto. Y disfruta el reto. Y disfruto el reto. Reto porque, ¿qué sucede? En los últimos meses han salido varios nuevos estudios de algo que ya se sabía, pero ahora quizás con computadoras de más nivel se ha hecho, algo así, de que en un futuro se volverá todos los planetas prácticamente a unir. Yo estoy posiblemente suspenso, usted me va a evaluar después y me rectifica. Se unirían los continentes África, América del Sur, Europa, América del Norte, etcétera, se unirían, se formaría una especie de nuevo gran continente y eso dicen que sería el fin de la humanidad. Pero escuchen bien, cuando llamamos al doctor y le hablamos de esto, cosa que él conocía perfectamente, nos dijo, yo voy, pero yo también quiero presentar mi tesis. Él tiene una teoría sobre fin de la humanidad o algo así, que no tiene tanto que ver con esto, pero se mezcla. Y por supuesto, bienvenido el doctor Iturralde, bienvenida a su teoría y bienvenido a su análisis. Muchas gracias. ¿Qué le propongo? Vamos primero a ver unos documentales pequeños que nos explican este tema inicial. Regresamos, usted nos da su opinión y después le damos el espacio para que usted presente su teoría al respecto. ¿Está de acuerdo? Perfectamente. Bueno, pues con la venia pedagógica del doctor Iturralde, adelante a los documentales. Científicos del Reino Unido han lanzado un pronóstico preocupante sobre el futuro distante de nuestro planeta. Según sus investigaciones, en unos 250 millones de años, la Tierra se enfrentaría a un destino catastrófico debido a la formación de un nuevo supercontinente llamado Pangea Última. Este evento geológico podría cambiar la faz del planeta y poner en peligro la existencia de todas las especies de mamíferos, incluyendo a los humanos del futuro. En esta investigación, los científicos utilizaron modelos climáticos avanzados ejecutados en supercomputadoras, y los resultados son aterradores. Un futuro marcado por un calor y sequedad extremos que haría que gran parte de la Tierra fuera prácticamente inhabitable. Dos de los factores principales que contribuirían a esta catástrofe son el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera y el brillo del Sol, que aumentaría la temperatura del planeta, creándose un ambiente devastador con temperaturas extremas y altos niveles de humedad.
Según estas predicciones, solo alrededor del 8 al 16% de la superficie del supercontinente sería habitable para los mamíferos y los seres humanos. Para entender mejor lo que nos espera en el futuro, es necesario hacer un viaje al pasado. Hace aproximadamente 300 millones de años, todos los continentes que conocemos hoy estaban unidos en uno solo llamado Pangea. Este supercontinente fue el resultado del movimiento de las placas tectónicas, las inmensas capas de roca que conformaban la corteza terrestre y que, impulsadas por el calor interno del planeta, se desplazaron lentamente. Pangea persistió durante unos 100 millones de años, hasta que gradualmente comenzó a desgajarse en los continentes que conocemos en la actualidad, configurando el mapa geográfico que hoy nos resulta familiar. Sin embargo, este proceso no se ha detenido. Las placas tectónicas siguen en movimiento constante, modelando la forma de nuestros continentes. Según las proyecciones científicas, en unos 250 millones de años, todos estos continentes volverán a unirse. Cuando la colisión de América con los continentes de África, Europa y Asia se fusionen, cerrando por completo el Océano Atlántico e Índico, creando así un nuevo supercontinente, al que han bautizado como Pangea Última, nombre que se debe a la creencia de que este será el último supercontinente que presenciaremos en la historia de la Tierra. Ahora, te estarás preguntando cómo será este nuevo supercontinente y cuál será su impacto en la vida en la Tierra. Estas son las interrogantes que los investigadores han abordado y para responder a estas incógnitas, utilizaron modelos climáticos y simulaciones por ordenador para vislumbrar las tendencias de temperatura, viento, lluvia y humedad que esperan al futuro de nuestro planeta. Según el estudio realizado por Nature Geoscience, la Pangea Última será un entorno en gran medida inhóspito, y aunque históricamente los mamíferos, incluidos los humanos, han logrado sobrevivir gracias a su gran capacidad de adaptación a condiciones extremas, en un futuro no lograrán sobrevivir. ¿La razón? El mundo se tornará más cálido y seco, creando un clima extremo que resultará insoportable para muchas especies. Esto se debe a tres factores principales: un sol más brillante, un cambio en la geografía de los continentes y un aumento del dióxido de carbono. El sol desempeñará un papel crucial en esta nueva realidad, ya que estará más cerca de la Tierra, emitiendo mayores dosis de energía y sobrecalentándola. Esto hará que emita en promedio un 2.5% más de radiación solar y que el efecto invernadero sea más fuerte. Además, la formación de un nuevo supercontinente unirá todos los continentes nuevamente. Esto llevará a una geografía diferente, alterando las corrientes oceánicas y atmosféricas que son las responsables de distribuir el calor por el planeta. La transformación del paisaje también será evidente, con menos áreas verdes y más desiertos. Esto tendrá un efecto negativo en la capacidad de la Tierra para absorber dióxido de carbono y aumentar el albedo, que es la reflexión de la luz solar en la superficie. Además, el incremento de dióxido de carbono se deberá a erupciones volcánicas más frecuentes y masivas provocadas por la formación del supercontinente. Estas erupciones liberarán grandes cantidades de este gas a la atmósfera, lo que contribuirá aún más al calentamiento global del planeta. El resultado de la conjunción de estos eventos creará un ambiente inhóspito, marcado por temperaturas a niveles insoportables, con medias entre 40 y 50 grados Celsius y máximas aún más elevadas. La humedad será alta, lo que hará que el calor sea sofocante y difícil de mitigar. Tanto los humanos como la mayoría de las especies de mamíferos no podrán sobrevivir en estas condiciones, debido a su incapacidad para sudar y enfriar sus cuerpos. Los investigadores calculan que, en contraste con el 66% de la Tierra que es habitable en la actualidad, solo entre un 8 y 16% del planeta será adecuado para los mamíferos en el futuro, pero probablemente todas estas especies se enfrenten a su extinción. Esto significa que la humanidad se enfrentará a una extinción masiva, similar a lo que ocurrió hace 65 millones de años, cuando un meteorito impactó contra la Tierra y acabó con los dinosaurios y el 75% de las especies. En este escenario apocalíptico, solo las formas de vida más resistentes y adaptadas, como algunas bacterias, hongos, insectos y reptiles, podrán sobrevivir. ¿Qué podemos hacer para evitar esta situación devastadora que se avecina? En primer lugar, debemos comprender que ciertos eventos como el movimiento de las placas tectónicas y la evolución del Sol están más allá de nuestro control.
La formación de un supercontinente y el aumento de la emisión de energía solar son procesos naturales que han ocurrido en el pasado y ocurrirán en el futuro, independientemente de nuestras acciones. Pero esto no significa que estemos indefensos. Los científicos proponen algunas soluciones y alternativas para enfrentar este futuro incierto. Una de ellas es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, una medida crucial para mitigar el cambio climático y sus consecuencias devastadoras. Otra opción es el desarrollo de tecnologías que nos ayuden a adaptarnos a las altas temperaturas, como sistemas de refrigeración, ropa térmica o refugios subterráneos. Además, la exploración espacial se presenta como una posibilidad, buscando otros planetas habitables donde la vida pueda prosperar si la Tierra se vuelve inhóspita. Sin embargo, el destino de la vida en el nuevo supercontinente dependerá de la ubicación, ya que existen varias teorías sobre dónde podría formarse. Esto determinará si las condiciones serán propicias para la vida o no. Según el Laboratorio de Dinámica de Fluidos Geofísicos de la NOAA, advierte que el modelo actual de supercontinente no considera factores de enfriamiento, como las capas de hielo, lagos y estrechos, lo que lo hace el peor escenario posible. Es importante tener en cuenta que las predicciones de los científicos son inciertas y futuros escenarios podrían alterar los resultados. También es relevante destacar que otros factores evolutivos o relacionados con los humanos podrían causar extinciones de mamíferos antes de la formación del supercontinente. La clave está en tomar conciencia de la situación y actuar de manera responsable. No podemos ignorar la evidencia científica que nos advierte sobre los riesgos que enfrentamos. ¿Estamos dispuestos a tomar medidas ahora para proteger nuestro planeta y asegurar un futuro sostenible para las generaciones venideras? ¿O dejaremos que los eventos naturales sigan su curso inevitable? Acabamos de ver estos materiales que impresionan, de primera vista, sí, impresionan. Doctor Iturralde, ¿qué cree de esto que acabamos de ver? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué nos puede decir? Mira, Taladri, realmente hoy en día existen una serie de estudios que van más allá de los conocimientos que teníamos hace 30, 50 años atrás. Es decir, hoy en día la ciencia avanza a una gran velocidad y esto genera las posibilidades no solamente de entender lo que está pasando hoy en día, sino de hacer proyecciones hacia el futuro. Y estas proyecciones, pues bueno, se supone que de alguna manera no es un ensayo por gusto. Es decir, no son científicos perdiendo el tiempo haciendo cosas que dicen, bueno, ¿y para qué hace falta saber que de aquí a 250 millones de años va a haber una crisis climática y de todo tipo en el planeta? Yo digo, bueno, es una exageración, ¿no? Pensar en eso. Pero es que uno tiene que proyectarse hacia el futuro y los eventos no ocurren de una sola vez. Se van acumulando a través del tiempo. Y eso es lo que los científicos a veces vamos hacia el futuro para entender cómo vamos a llegar hasta allí y ver si hay la posibilidad de introducir una modificación, de introducir una posibilidad de que esto no llegue a ser como es, como se dice, ¿no? Eso es una cosa. El segundo aspecto que tiene toda esta temática, que está muy bien, muy linda, presentada ahí, es que estos son un conjunto de hipótesis, unas encima de las otras, que si alguna de ellas se demuestra que tiene algún problema, son hipótesis, pues entonces hay que ajustar las otras. Y a lo mejor vamos a poner una sencillez, no va a ocurrir de aquí a 250 millones de años, sino 255. O va a ocurrir de una forma distinta, porque todo esto se basa al fin y al cabo en modelos. Son modelos y los modelos dependen mucho del estado de los conocimientos en el momento que se elaboran. Y si hay algo nuevo, algún descubrimiento científico importante en los próximos años, pueden modificar estos modelos. Para hablar un poquito más del tema, el pronóstico científico es extremadamente importante y ya lo mencioné. Antes le llamaban ciencia ficción o le llamaban las aventuras de Julio Verne, de Emilio Salgari, todas esas cosas. Todas esas aventuras uno las leía como un cuento. Sin embargo, contenían también Isaac Asimov,
contenían visiones del futuro de estos autores, pero no pretendían ser una teoría científica ni una verdad científica, sino sencillamente un proceso de especulación filosófica en una obra de divulgación, en una obra de promoción del conocimiento. Y mira, mucho de eso se demostró que es verdad y se siguen demostrando, encontrando que sí, que predicciones que hicieron estos autores y otros, porque ha habido muchos más, pues han resultado ciertas. Y bueno, esa es la realidad de la ciencia ficción. Hoy en día, y ahí es donde yo quiero detenerme un momento, está pasando que entre la ciencia ficción, la ciencia y la promoción del conocimiento se está creando una amalgama. Y entonces salen revistas y salen publicaciones con ideas un poco, vamos a decir, exageradas, ideas alarmantes, tratando de llamar la atención, y es donde el problema está. Por ejemplo, este es un programa donde se vienen a discutir y debatir problemas fuera de lo común. A veces aquí hay temas totalmente fuera de lo común que quien dice, oye, pero ¿cómo ponen eso ahí? Bueno, porque es que está ahí, está disponible. Cualquier persona lo puede ver y por lo menos aquí se va a debatir con alguien que más o menos sepa de qué es lo que está diciendo, que es lo que pretendo hacer yo en este caso. Esa es la virtud de este programa. Pero hay otras publicaciones que simplemente sacan una idea que puede ser absolutamente alarmista y sin comentarios. O sea, se quedó ahí. Y ese es lo malo que yo le veo a esta situación. Ahora que usted dice eso, vamos a ver aquí ahora este fragmento. Este es otro material que no pusimos, pero ¿qué hace? Empieza a hablar de qué pasaría en Brasil si sacaban las playas cuando se una con África, que si en África hay petróleo y que se podría entonces hacer una industria, que si una colina que se formara separaría, como si eso, como si a lo mejor existieran los humanos, sí, o Brasil y Nigeria en esa época, algo así. Vamos a ver este fragmentito. Hace millones de años, los continentes estaban unidos. Pero luego comenzó una serie de cataclismos que los llevaron a romperse y extenderse por el mundo. Ahora, nuestra Tierra se ve así. El asunto es que las placas tectónicas se mueven constantemente. Entonces, si aceleramos drásticamente ese proceso y volvemos a juntar dos continentes, ¿qué tal si unimos a América del Sur y África? Si estas dos masas de tierra se fusionaran, ¿qué tan desastroso sería? ¿Podríamos ver el surgimiento de nuevas especies animales? ¿Y por qué sería más una reunificación que una unión? Esto es, ¿qué pasaría si? Y esto es lo que sucedería si se unieran América del Sur y África. Hace 300 millones de años, solo había un continente en nuestro planeta, Pangea. Pero este supercontinente no estaba destinado a durar. Esto es porque la capa exterior rígida de la corteza terrestre, la litósfera, se encontraba dividida a su vez en varias placas. Y estas placas flotan sobre el manto, lo que significa que pueden moverse. Y sí que se mueven. Producto de estos cambios fue que Pangea se dividió en fases y con estas divisiones se formaron varios supercontinentes más pequeños que finalmente también se separaron. Uno de ellos fue Gondwana, que ocupaba parte de lo que ahora conocemos como África y América del Sur. Esta enorme masa de tierra estaba cubierta de selvas tropicales en la época en que los dinosaurios todavía vagaban por el mundo. Pero estos futuros continentes comenzaron a separarse y cuando terminó el proceso, el océano Atlántico quedó entre ellos. Pero, espera, dado que estas placas continúan moviéndose, existe la posibilidad de que se encuentren nuevamente. Por supuesto, no te vamos a hacer esperar unos cuantos cientos millones de años para que lo puedas ver. Vamos a acelerar el proceso. Entonces, si fueras testigo de la fusión de estas dos masas de tierra, ¿cómo sería este épico encuentro? Normalmente, los continentes se mueven a una velocidad de 1,5 centímetros al año. Suponiendo que se pudieran encontrar a mitad de camino en el Océano Atlántico Sur, les llevaría unos 230 millones de años concretar la unión.
Entonces, supongamos que el manto estaba especialmente inquieto debido a circunstancias sin precedentes en nuestro planeta. Esto podría sacudir violentamente las placas de América del Sur y de África, empujándolos el uno hacia el otro. Bastaría con que viajaran a la misma velocidad que lo hacemos los seres humanos, caminando, es decir, a una velocidad de 1.3 metros por segundo, para que se reunieran en alrededor de 30 días. Claro que este sería un viaje bastante inestable, literalmente causando terremotos masivos en ambos continentes. Y si hay algo que no suena divertido es un mes de permanentes terremotos. Pero bueno, sería el precio justo que tendrías que pagar para presenciar la formación de Afrimérica. De acuerdo, puede que no sea el nombre más creativo, pero por ahora nos servirá. Este supercontinente se convertiría automáticamente en el más grande del mundo, siendo 1.5 veces más grande que Asia. Y los países que hicieran este movimiento oceánico tendrían que aprender a tratar con sus nuevos vecinos. Nigeria y Camerún ahora tendrían frontera con Brasil. Uruguay quedaría al lado de Angola, mientras que Argentina compartiría frontera con Sudáfrica. También se formaría una nueva cadena montañosa entre las dos secciones de Afrimérica, proporcionando una frontera natural entre las naciones, algo que podría ayudar a aliviar las potenciales tensiones sobre cómo se distribuiría esta nueva tierra. Aunque tales elevaciones podrían tardar millones de años en formarse. Así que, mientras tanto, a las naciones no les quedaría otra opción que la vía diplomática para ver quién se queda con qué. Imagina vivir en Brasil. Experimentarías una nueva mezcla de culturas y, tal vez, un potencial auge en el turismo. Pero por otro lado, tendrías que guardar tu traje de baño para siempre. Todas las regiones costeras del país dejarían de existir, poniendo fin a la cultura del mar y la playa, una parte integral del estilo de vida brasileño. Por otro lado, Afrimérica tendría un gigantesco potencial de bienes y recursos naturales. América del Sur ya es un gran productor de alimentos, desde azúcar a plátanos, de la carne vacuna al maíz, además de una inmensa cantidad de crudo y materias primas. Por su parte, África es un gran exportador de textiles, así como todo lo relacionado a la producción de crudo, pero también tiene la segunda industria minera más grande del mundo, y con el advenimiento de las energías renovables, la demanda de muchos de estos minerales, como el cobre y el níquel, no pararían de crecer. Luego está el asunto de la migración animal. Sin montañas que corten el paso, las especies autóctonas de cada continente podrían extenderse a nuevos territorios. Podrías acampar en la selva amazónica, pero tendrías que tener cuidado. Podrías cruzarte con un elefante africano, un hipopótamo o incluso una hiena manchada. O quizás abrirías tu ventana en Nigeria y verías un perezoso, un par de capibaras o incluso un oso hormiguero gigante. Y eso no sería todo, porque también te podrías encontrar con una gran cantidad de plantas e insectos inusuales. Aunque toda esta migración de flora y fauna puede sonar emocionante para los biólogos, sería más que una mala noticia para los ecosistemas regionales. Las especies recién llegadas podrían convertirse en depredadores, competidores y parásitos de plantas y animales nativos, sin mencionar la posible propagación de enfermedades. Todo eso amenazaría la biodiversidad. Podría pasar mucho tiempo antes de que estos ecosistemas encontraran un equilibrio. Con las cosas resueltas, algunas especies podrían cruzarse y así surgir nuevos híbridos de animales. Ya contamos con leopones, ligres y bífalos. Podríamos ver más de esos, pero llevaría miles de años. Ahora, un efecto positivo de todo esto es que Afrimérica podría generar una explosión cultural que acompañará a esta reunificación continental. Después de todo, ya existen fuertes lazos debido a la historia que los precede. Desde principios del siglo XVI, muchas de las rutas que comercializaban esclavos africanos se dirigían hacia América del Sur. Así como sucedió en ese momento, el encuentro de los dos continentes propiciaría un gran intercambio cultural. Ah, y no te olvides de los idiomas. Con el tiempo podrían surgir nuevas lenguas, como una mezcla de zulú y español en Argentina, por ejemplo. Pero volvamos a esos terremotos de un mes. Si son lo único que pudiera crear a Afrimérica,
puede que no quede mucho por reunificar para cuando paren. Y eso que son terremotos que solo duran un mes. ¿Qué tal la posibilidad de que continuaran por mucho más tiempo? Como un año entero. Acabamos de ver esto, imagínense. Brasil, que si petróleo, de aquí a 250 millones de años, que si los recursos, que si no hay playa. Bueno, Pero mira, un poco lo que usted decía, ¿no? esas son las cosas que son, vamos a decir, llamativas, vamos a llamarle por una forma sencilla. Pero lo que usted decía, lo vieron miles, tenían Sí. miles de visiones Pero ¿cuál es la mecánica ahí? Estamos viendo con los ojos de hoy una situación que va a ocurrir de aquí a 20, vamos a ser sencillo, 20, 30, 60 millones de años. Pero ¿quién ha dicho que de aquí a 60 millones de años vamos a tener las mismas condiciones tecnológicas de desarrollo, de necesidades energéticas que hay hoy? O sea, tú no puedes llevarte una mentalidad del siglo XX para analizar el siglo XXV. No, no puede ser. Como ni puedes regresar atrás al siglo XV con una mentalidad del siglo XXI, porque entonces tampoco vas a entender lo que ocurrió allá. Eso es uno de los problemas que tienen estos materiales, que te ponen a ti yendo a un lugar como si tuviéramos, como estamos vestidos nosotros ahora, de pronto estamos en medio de la África en el año 2.500.000 más, pero eso no puede ser así, vaya a saber cómo es aquello. Es decir, en apenas 40 o 50 años ha habido un salto tecnológico tan gigantesco en la sociedad que está además creando las bases para otro salto mayor por venir, que nosotros no podemos modelar un futuro basado en los criterios que tenemos hoy en día. Ahora, doctor, lo que sí está probado que existen estos movimientos y que los continentes se van a acercar. Absolutamente. Eso sí es así. Dentro de determinados modelos. En general, los continentes se mueven, las placas se mueven, no los continentes. Las placas se mueven, con ellas se mueven los continentes, se mueven los océanos, unos se hunden por encima de las otras, en fin. Eso es un proceso constante de reciclaje de nuestro planeta y gracias a eso pues existe el equilibrio dinámico, geodinámico que hay hoy en día. Eso está demostrado. Y estos modelos, asumiendo que algunos procesos se van a continuar, pues pueden, igual que se reconstruyó el pasado, porque el pasado lo que se hizo fue ver la posición actual y echar a andar hacia atrás las máquinas del tiempo con estos programas y modelos, y entonces llegamos hasta casi 2.000 y pico millones de años se ha podido reconstruir. Ahora lo que se hizo con esa misma reconstrucción, pues llevarla hacia adelante y hacer y ver qué pasaría si siguen esos procesos más o menos. Yo siempre decía que eso es una hipótesis, porque pudiera ocurrir algún evento que de cierta forma modificara un poco. Lo que te decía, a lo mejor ocurría 5.000 años después, o esta parte que supuestamente se va a unir con esta, a lo mejor se une más al norte, o más al sur, o más al este, en fin. Hay variaciones que pudieran ocurrir. Pero bueno, eso está dentro de una teoría, o de una teoría que la vida, al fin y al cabo, que es la mayor praxis, es la que nos va a demostrar si eso es cierto o no. Y desgraciadamente, nosotros no vamos a estar para comprobar. 250 millones de años dicen estos estudios. Tú sabes que tú te vas a morir. Por supuesto. No, luego tú has tomado mucha gracia, pero tú sabes que tú te vas a morir, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, si nosotros pudiéramos aguantar y decir, no vamos a morirnos, vamos a esperar 250 millones de años, imagínate tú. Esa es otra epopeya, ¿no? La búsqueda de la inmortalidad. La inmortalidad. Además, a mí me pueden decir, te vas a morir, ¿no? Como te dije yo a ti ahora. Entonces yo ponerme nervioso y decir, bueno, ¿y de qué? Si no, yo no tengo idea. Lo que estoy seguro es que te vas a morir. Porque es que todos nos morimos por experiencia práctica de ver a otra persona morirse. En este caso de los continentes, lo mismo. Hemos visto cómo funcionó en el pasado y eso lo proyectamos hacia el futuro. Hemos hecho lo mismo aquí en este diálogo breve. Tomar la experiencia y llevarlo hacia adelante. Ahora, a lo mejor tú duras 40 años más.
y yo no, o viceversa. Vaya usted a saber, es decir, ya llegar a la precisión hay muchas variables que están jugando un papel y por lo tanto los pronósticos, yo creo que ni de los huracanes son exactos. ¿Está claro? Está claro. Ahora, yo lo dije al principio, cuando hablamos con usted nos dijo, sí, pero yo tengo mi teoría al respecto que me gustaría compartir contigo, me dijo usted. Y yo le dije, ¿por qué no la compartimos en el programa? Claro. Entonces, doctor, su teoría de el futuro, un poco, no es que sea una teoría futurista, sino de cosas que pueden ocurrir a partir de elementos muy concretos que usted ha estudiado. Así que el escenario es suyo, doctor. Adelante. Vamos allá. Mira, primeramente, yo tengo una presentación que les he facilitado a ustedes, en la cual trato de demostrar que todo en la Tierra, inclusive en el espacio en cuyo entorno vivimos, la galaxia, el sistema solar, todo esto, todo se recicla. O sea, hay un proceso de reciclaje completo. Las mismas placas, que es el tema que hemos visto aquí, una se hunde por debajo de la otra, va a parar al manto, del manto sube otra vez los magmas y salen en la superficie terrestre. Es decir, que ahí hay un reciclaje de la Tierra. El agua de mar se recicla. El aire de la atmósfera se recicla. Los animales, las plantas, todo lo que está vivo se recicla. Todo eso es un proceso de reciclaje constante, de renovación y transformación. Y gracias a eso, pues, ha evolucionado los continentes. La atmósfera al principio no tenía oxígeno, ahora sí lo tiene. Ahora tiene también un montón de productos químicos que nos van a hacer daño posiblemente un día. Los océanos tenían una composición química al principio, después tenían una composición que era donde realmente la vida surgió y se evolucionó, y hoy en día están teniendo una contaminación por encima de las posibilidades. A lo mejor estamos llegando a las posibilidades críticas. Entonces ahí se ve, en esa presentación ustedes van a ver cómo todo se mueve. Los polvos del Sahara traen organismos, traen microorganismos, traen sustancias químicas, traen metales. Las corrientes marinas que circulan tanto en las profundidades como en la superficie de los mares mueven cantidad de productos. Y por ejemplo, en Noruega, estaba yo viendo una presentación hoy sobre eso, cuando yo visité Noruega, en Noruega no está congelada y está a la misma altura de Alaska. ¿Por qué? Porque el agua caliente del Golfo, de la corriente del Golfo, le da lluvia y calor, gracias a eso, y humedad. Entonces, los vientos mueven los animales, los pequeños, ¿no? Los microorganismos, las plantas, las mueven de un lugar a otro. En fin, todo en la Tierra se traslada, se recicla, vamos a decir, se transforma. Hasta que llegó el hombre. Llegó el hombre a la Tierra, evolucionó a partir de los primates y entonces empezó a migrar por todo el planeta hasta que ha tenido un nivel de densidad de población enorme. Yo creo que solamente las amebas o las bacterias o alguna otra forma de vida tienen, los virus quizás, una población tan densa como el ser humano. Pero el ser humano es grande y genera una serie de situaciones a su alrededor. Y la inteligencia del hombre ha logrado, bueno, modificar todo. Pero hay un momento en que el hombre, sin quererlo, realiza un invento que ha sido, yo veo como el que nos va a poner en crisis en este planeta. Y es cuando se inventó la basura. Antes nosotros reciclábamos, ¿sí? Nos comían un plátano, tiraban el plátano, nos comían las hormigas, las bacterias. Todo se reciclaba, pero hubo un punto en que alguien envolvió el plátano. Vaya a saber en qué, o transformó en metal, empezó a sacar metales del subsuelo. Se inventó el plástico. Y entonces empezamos a generar un producto nuevo en la naturaleza, con muchas variaciones, pero es un producto nuevo que se llama basura. Pero hoy en día la basura se nos ha ido de control.
hay una cantidad de basura disponible en este mundo que yo no veo la posibilidad de que podamos controlarla, reciclarla, ya se nos fue la mano. ¿Tú no te has dado cuenta de eso, Taladrín? Ahora, usted se refiere, por ejemplo, esas imágenes impresionantes de plásticos en los océanos o en lugares en África que se concentra basura tecnológica y enormes montañas llenas ¿a qué se refiere usted? Todo eso. Hay una cantidad inmensa de tipos de basura. Por ejemplo, te voy a poner una basura letal, el agua contaminada de Fukushima. Ellos, para enfriar la planta, tienen que echar agua de mar. Y esa agua de mar se contamina. Y con la misma la mandan para el mar otra vez. Vuelven a echar más agua, la vuelven a contaminar, la vuelven a tirar al mar. Es un perpetuum mobile de un desastre. ¿Hasta cuándo no habrá una solución para enfriar esa basura, que también es, pues, es basura radioactiva que está en la planta y que hay que pararla, su fusión de alguna manera para que no explote? Ese es un problema. Es decir, hay tantas variedades de basura y algunas se nos han ido de la mano. Hay basura ahora espacial. Incluso Alrededor de la Tierra se está creando un problema, he leído, de que casi ya no hay espacio, porque el satélite deja de funcionar, pero sigue orbitando alrededor de la Tierra. Satélite y pedazos de cohetes y cuanto Dios creó. Es decir, lo que parecía algo bonito, un satélite, ahora, hoy en día es un gran problema. Mandar un satélite o mandar un cohete, hay que tener en cuenta que no tropiece con otro, porque un choque a 20.000 kilómetros por hora, aunque sea con una molécula, es grave. O sea, te das cuenta cómo hemos contaminado, que hasta para salir de la Tierra ya hay que tener un mapa de la basura que es espacial. Y estamos tirando basura en Marte, en la Luna, y hasta enviando naves que se van a convertir en basura en otras galaxias. Y en su teoría, ¿cómo se mezcla con lo que estamos hablando? Bueno, ese es el cáncer de Gaia, de la Tierra. La Tierra, que se considera como un organismo más o menos, es una filosofía no necesariamente teísta, sino simplemente que ver toda la Tierra como un organismo, pues el cáncer de la Tierra precisamente es esta cantidad de basura enorme que producimos nosotros. Es decir, nosotros somos el agente generador de esa basura. Y algunos dirán, bueno, entonces estamos condenados a muerte. Yo diría, llegaremos a los 250 millones de años que se habla en este documental para nos extingamos como especie o que los mamíferos se extingan. A lo mejor no hace falta 250 millones de años. Pero la cuestión está que no se puede ser fatalista. Yo me niego a ser fatalista. Y por eso hablamos de estos temas. Para que digan, mira, trata tú, Taladrí, de todos los días botar menos basura. Reutilizar más lo que tú tienes en tu casa. Vamos a tratar de ser más eficientes en el uso de todo lo que tenemos a nuestra disposición. Evitar de que eso vaya a convertirse en una basura. Y ese es el concepto que hay que trabajar. Porque a veces dicen, bueno, si yo lo que tiré fue un papelito, sí, pero es que hay 200 millones de gente haciendo lo mismo que tú. Y se convierte en un simple acto de tirar un papelito en una desgracia global. Porque todo el mundo, aquí recuerda que la gente imita mucho. Y ven a uno con una latica tirándola, que desgraciadamente yo lo veo casi todos los días. Por favor, no tire latica. Recíclela, eso es aluminio, que no se puede no hay que hacer una mina, abrir una mina para buscar aluminio, ahí hay aluminio ya listo y así, hay que buscarle a todo un uso, buscar la economía circular esta de que no hay nada que se bote, sino que todo sirve de materia prima de otro tipo de procesamiento y pensar menos en hacernos ricos. Yo quiero aprovechar, doctor, que usted está aquí, porque hace unos días salió esta noticia. Vamos a verla en pantalla, la estamos viendo ahí en pantalla. Los 12 meses más calurosos de los últimos 125.000 años los hemos vivido. Mi primera pregunta, la pregunta principal es que usted nos comente esto, cómo lo ve desde la perspectiva de lo que estamos hablando. Pero vamos a decir, una pregunta incluida. ¿Cómo se sabe qué temperatura había hace 100.000 años?
Exacto. Sí, esa es precisamente la ciencia. Mirar al pasado para entender el presente y el futuro. El hecho de las mediciones que se han hecho de la temperatura en los últimos 50, 100 años, que tienen un nivel de precisión, hay países que tienen mediciones más largas, dan un valor de temperatura y en los últimos años se toman la temperatura a nivel global y efectivamente, además yo diría, ustedes no sintieron un calor horrible en junio, julio, agosto de este año. Yo sentí un calor como nunca. Y no es eso que la gente dice, no, esta es la época en que más calor ha hecho. Cada año decimos lo mismo, no, pero es que este año realmente ha sido desagradable totalmente con los gastos de energía para enfriar el ambiente, todas esas cosas. Y los geólogos estudiamos ese problema, está la paleoclimatología, que se hace estudiando, digamos, los resultados de ese calentamiento en las conchas de algunos microorganismos. Hay microorganismos que la composición de la concha depende de la temperatura del agua, por ejemplo, los foraminíferos. Y entonces se han estudiado conchas de foraminíferos a lo largo de cientos de años y los cambios se han visto en la composición por algunos, ¿cómo se llama? Algunos isótopos que hay ahí. Y entonces por ahí se puede hacer la curva. Y la temperatura se ha reconstruido en base a isótopos de oxígeno y estroncio. Hay una serie de estudios que permiten eso. Además, a veces están las evidencias mismas de la presencia de glaciales, la presencia de tierra seca, de estratos, o sea, muchos estratos con una tremenda, como un desierto, ¿no? Y después tienes un estrato que tiene una fauna y una flora exuberante, y entonces te das cuenta que ese lugar ha cambiado. Pero si logras darte cuenta de que todo eso ocurrió en todo el planeta, bueno, ya son eventos planetarios. Y todo esto se puede cuantificar gracias a estos estudios que te he explicado. Algo más que agregar de lo que hemos visto hoy, que se van a unir los continentes, está claro, pero bueno, no sabemos cuándo, si 200, es lo Y que si usted vamos a estar ahí para poderlo ver. no lo creo, no lo creo. El sensacionalismo alrededor de esto, usted lo explicó muy bien, pusimos un ejemplo aquí. Y ahora su tesis sobre la basura y lo que puede significar para el futuro de la humanidad. Y de pronto esto, los 12 meses más calurosos de los últimos 125.000 años. ¿Algo más que agregar? Sí, verdad. Yo quisiera añadir un detalle. Nosotros somos consumidores de información. Aparte de que consumimos muchas cosas, y hoy en día cada vez más. Y hay mucha información incontrolada. Yo decía que este es un programa que tiene la característica positiva de que te pone una información que anda por ahí, o sea, no podemos esconderla porque todo el mundo la quiere ver, y se hace un comentario que la coloca en un contexto. Hoy en día hay muchas revistas que se dedican a producir, revistas que eran serias, que yo las veía como revistas serias en el pasado, y ya las veo como una revista más de buscar clientela, de buscar atención a base de estas exageraciones. Yo podría decir, y me siento feliz de decirlo, que en Cuba existe una serie de publicaciones también que se mantienen al nivel de la realidad, que no son exageradas. Yo diría Juventud Técnica, la red de ciencia, que es redciencia.cu, que es un portal. Juventud Técnica tiene su portal. Observatorio Científico, la sección de ciencia de Bohemia, de Granma. Es decir, aquí hay una serie, seguramente yo no lo voy a mencionar todo, no es el objetivo, sino demostrar de que cuando yo quiero ver algo de ciencia de verdad, sobre todo de la ciencia que se hace en Cuba, voy a esa fuente. Porque cuando uno va al mundo de las fuentes internacionales, a menudo cae en el problema de que encontrarse con estas barbaridades que lo que llaman es la atención como al miedo. Entonces uno dice, bueno, ¿esta ciencia para qué sirve? Es una ciencia que me está creando problemas psicológicos a mí, me está alterando mi psiquis. Y realmente no es el objetivo de la ciencia. Y yo creo que lo que quiero es recomendarles que vean, que se
se atengan a sitios que den una información buena, interesante. La vida es interesantísima, la naturaleza tiene una magnitud, una belleza enorme. Concentrémonos en esa belleza y concentrémonos en vivir saludable para poder disfrutarla, para lo cual termino, controle su basura. Doctor, lo estoy invitando a usted, a los amigos, a que me acompañen en este momento de las interacciones donde mostramos cada semana cómo ustedes pueden interactuar con nuestro programa, porque son, como decimos cariñosamente, nuestros accionistas principales. Ahí lo están viendo en pantalla. Tenemos nuestro canal de YouTube donde se sube este espacio y también hay forma de opinar, hay debate, la gente participa. Tenemos también, y me quiero detener en él, nuestra página de Facebook. Ahí la están viendo en pantalla. La página de Facebook de Pasaje a lo Desconocido. ¿Por qué? Porque ahora durante la semana usted pone sus opiniones, sus preguntas y el próximo sábado a las 12:15 del mediodía estará el invitado, en este caso el doctor Manuel Iturralde Vinén, en el programa de Radio Rebelde. Ahí lo están viendo. Sábado 2:15 del mediodía en Radio Rebelde. Y les decía que es una interacción muy agradable para nosotros porque usted puede poner una pregunta o un comentario o una opinión. Y el sábado el doctor se le lee, se le presenta y él da respuesta, da su opinión en el programa de Radio Rebelde, de manera que ustedes sean cada vez más nuestros accionistas principales. Doctor, ya lo comprometí, ya sábado 12:15 del mediodía en Radio Rebelde, ahí lo espero. Ahí estaremos. Muchísimas gracias, como siempre, por su participación. Espero que se repita. Y amigos, ¿qué les puedo decir? Que como cada semana les repito con mucho gusto, ojalá este sea solo el inicio para que usted busque, lea, vea, escuche, analice, profundice, alimente su cerebro para que, como siempre les pido, al final saque usted sus propias conclusiones. Buenas tardes. 175 países se reunieron en la capital de Kenia, Nairobi, con un objetivo común: combatir la contaminación por plásticos. Para hacer frente a la contaminación por plásticos, la humanidad debe cambiar. Debemos cambiar la forma en que consumimos, la forma en que producimos y la forma en que nos deshacemos de nuestros residuos. Esta es la realidad de nuestro mundo. El cambio es inevitable. Este tratado, este instrumento en el que estamos trabajando, es la primera ficha de dominó de este cambio. Aunque existe un amplio consenso entre las naciones sobre la necesidad de un tratado, hay opiniones muy diferentes sobre lo que debería contener. Sin embargo, una cosa es segura: los microplásticos están llegando a los ríos y a las profundidades de los océanos de todo el planeta. El plástico también contribuye al calentamiento global y representa más del 3% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Cada año se producen en el mundo 460 millones de toneladas de plástico, una cifra que se ha más que duplicado desde principios de siglo y que podría triplicarse en 2060 si no se hace nada, según la OCDE. Uno de los problemas es la falta de reciclaje. Actualmente solo el 9% de material se reutiliza y millones de toneladas se vierten al medio ambiente o se queman de forma inadecuada. La cumbre de Nairobi se celebra hasta el domingo y es la tercera de 5 sesiones con un tratado que se acordará en 2024 y será adoptado a mediados de 2025. La basura marina es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos como humanidad. Residuos de todo tipo terminan en los mares y océanos de todo el planeta debido, entre otros factores, a la mala o nula gestión de los residuos. De hecho, 8 de cada 10 residuos de la basura marina proceden de tierra firme y solamente 2 de cada 10 de fuentes marinas. ¿Y sabías que aproximadamente el 80% de la basura marina son plásticos? Para que te hagas una idea, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente asegura que más de 8 millones de toneladas de plástico terminan en los océanos cada año, llegando hasta ahí por diferentes vías, siendo los ríos una de las principales. Una vez en los mares y océanos, a través de las corrientes marinas y los giros oceánicos, los plásticos y otros residuos se acumulan en ciertas zonas formando islas,
pero no son islas como tal, porque no se puede caminar sobre ellas y están en constante movimiento, sino que son concentraciones elevadas de residuos. Por el momento se conocen 8 islas de basura marina en todo el planeta, y a continuación vamos a verlas una por una porque estoy seguro de que no te van a dejar indiferente, sobre todo las que he dejado para el final. Isla del Ártico. Esta mancha se encuentra en el mar de Groenlandia y el mar de Barents, y se piensa que sus residuos proceden de Europa y América del Norte, desde donde llegan los residuos a través de la corriente del Golfo de México como si fuera una cinta transportadora, y donde los mares de Groenlandia y Barents actúan como callejón sin salida para los residuos. Isla del Mediterráneo. Esta mancha se encuentra enfrente de la isla italiana de Elba y se ha visto que tiene una extensión aproximada de 900 kilómetros cuadrados y un peso estimado de 3,5 millones de toneladas métricas de plástico, aunque hay que precisar que todavía no hay muchos estudios sobre esta isla de basura. Isla del Caribe. Se encuentra enfrente de las costas de Belice y la Isla de la Juventud, y apenas se tiene información sobre ella, aunque sí se sabe de su existencia y de que el tamaño de esta mancha varía con cada época ciclónica, reduciéndose y enviando esos residuos a la isla del Atlántico Norte que veremos luego. Isla del Océano Índico. Esta mancha se encuentra en el giro del Océano Índico en una ubicación remota, lo que dificulta la realización de estudios. Se estima que tiene un tamaño aproximado de 2,1 millones de kilómetros cuadrados, que es el equivalente al tamaño de Groenlandia. Isla del Atlántico Sur. Se encuentra en el giro del Atlántico Sur y se estima que tiene una superficie de 715.000 kilómetros cuadrados. Se calcula que puede tener unas 40.000 piezas de plástico por kilómetro cuadrado y pesar unas 2.860 toneladas, el equivalente al peso de 15 aviones Boeing 747. Isla del Atlántico Norte. Esta mancha es la primera que se descubrió y se encuentra en el giro del Atlántico Norte y se extiende desde el Ecuador hasta América del Norte, Europa y África, aunque se desconocen sus medidas exactas. Se estima que contiene unas 7.220 piezas de plástico por kilómetro cuadrado y los investigadores calculan que los residuos flotantes tardan menos de 60 días en llegar desde las costas norteamericanas hasta la zona de acumulación. Isla del Pacífico Sur. Esta mancha ocupa una superficie de 1,6 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente el tamaño de México, y se calcula que tiene unas 390.000 partículas por milla cuadrada. Isla del Pacífico Norte, conocida como la Gran Mancha del Pacífico. Es la mayor concentración de plástico en el océano y ocupa una superficie aproximada de 1,6 millones de kilómetros cuadrados, que para que te hagas una idea equivale aproximadamente a 3 veces el tamaño de Francia. Se encuentra a unos 1000 kilómetros de Hawái y se estima que contiene 1,8 billones de piezas de plástico que se distribuyen a lo largo de una capa de 10 metros, cuyo peso aproximado es de 80.000 toneladas. El equivalente al peso de 500 aviones Jumbo. Y estos plásticos se van degradando en microplásticos por la acción del sol y otros factores, agravando el problema de la contaminación. Recientemente se realizó un estudio de investigación para caracterizar los residuos que forman parte de esta isla, y se vio que el 99,9% de los residuos que forman parte de esta isla son plásticos, siendo el 46% de ellos redes de pesca. También se observó que más de 3/4 partes está formada por fragmentos de plásticos mayores de 5 centímetros. Sin embargo, en términos de recuento de objetos, el 94% está formado por microplásticos. La mayoría de residuos no están enteros, sino que son trozos desmenuzados de plástico. También se realizó una búsqueda de las fechas de algunos objetos de plástico y de los 50 analizados, uno tenía fecha de fabricación de 1977, 7 de ellos de los años 80. 17 de los años 90, 24 de la década de los 2000 y uno de esos objetos de la década del 2010.